Bienvenidos a su programa Béisbol con dos bates quebrados, donde su mayor acierto es el eslogan: no le pegan a nada. Hoy analizamos el este de la Liga Nacional. Te pregunto, ¿es esta división la más reñida? ¿Se proyecta como tal? Para mí no es la más reñida. Es muy difícil, sí, pero muy difícil. Y es muy difícil pronosticar eso. En el pasado programa dijimos que los Yankees, o yo lo dije particularmente, me hago responsable, que los Yankees no tenían rival, y fíjate que ya perdieron a Gerrit Cole, aparte de que Hill está 3 semanas fuera, o sea que los Yankees van a dar ventaja y a lo mejor no van para el baile. Ahora, ¿qué quieres que te diga? ¿Que va a ser reñida? Sí, entre tres equipos, porque hay dos equipos que te lo digo de una vez, no cuentan para nada. Uno de ellos es los Miami Marlins, este, fuera de Sandy Alcántara, el otro pitcher Weathers y Cabrera, que hay que ver cómo viene este año. Del line-up puedes extraer a Xavier Edwards y de resto el equipo lo siguieron desmantelando. Entonces a Miami, te digo una vez, Y muy probablemente a Sandy Alcántara lo cambien. es muy probable para terminar de destruir el equipo. Entonces eso es muy fácil decir que van a quedar de quinto lugar. Washington tiene un buen equipito. No es bate quebrado Washington como tal. De acuerdo contigo, cuarto lugar. Tienen un buen staff de picheo joven, como Mackenzie Gore, como Parker. Déjame ver aquí quién más está. Irving, Soroka, que pintaba muy bien con los Bravos, tuvo la lesión. El año pasado no fue lo que él solía hacer o lo que fue en el primer año. Y un CJ Abrams, Nathan Lowe, que se incorpora al equipo. Para mí, un cuarto lugar. Sí, dando lucha, ganando algunos juegos a los fuertes, a los caballos de esa división, que son los Mex, Haciendo los zancadillas, Bravos entonces. y Phillies. Sí, creo que van a ser un equipo que van a meter zancadillas desde un principio, pero que no van a llegar a ninguna parte, al playoff. No hay con qué, O honestamente. sea que los equipos que pierdan con ellos esos juegos le van a hacer falta al final de la temporada. Les van a hacer falta. Y con Miami está prohibido perder. Prohibido. No tiene Bueno, ningún sentido perder con Miami. ahora, ¿cuál es tu favorito Tú entonces? me hacías una pregunta fuera de esto, que si los Mets eran más bravos que los Bravos. Sí, ¿Tú crees que sean más bravos que los tienen la Bravos? vedette de este año, tienen la vedette. Y El año yo no pasado, con creo. lo poco que tenían, llegaron y dieron pelea. Ahora, porque este año con la incorporación de Juan Soto, el mejor pagado de las grandes ligas, no van a poder, eh, digamos que, ascender un escalón más. Mira, primero, ya empezaron mal. Manella, que yo diría su carta de crédito, tal vez se incorpore en mayo. Si dicen mayo es porque se reincorpora en junio. Frank Montas, lo mismo. Pierden a Álvarez, al catcher venezolano, Sí, no, por una lástima. 6, 8 semanas. Luego, ¿de quién dependen? Para mí, el mejor pitcher, el que se va a convertir en su base de rotación, Peterson, Taylor May, eh, ¿quién más le queda por ahí? Senga. Yo creo que van a dar muchas ventajas al principio. El line-up temible, Soto, Esa dupla haciendo el mismo, Lindor, esa dupla Lindor, con Lindor debe obviamente. ser muy buena. Pete Alonso va a encontrar mucho más gente en base, está McNeil también, y está para mí un súper pelotero en ascenso, que es el chico Mar Vientos. También tiene a Nimo, a McNeil. La alineación no deja ningún lugar a dudas. Ahora, como el picheo es el nombre del béisbol o viceversa, yo creo que los Mets, te lo digo de una vez, y es una predicción loca, van a quedar en tercer lugar y cuidado si quedan fuera de la postemporada. Van a dar muchas ventajas en principio para cuando se reincorpore Manella y, y Frankie Montas. Esa es mi predicción más loca, por llamarlo de alguna forma. ¿Y tu favorito? Ah, mi favorito. Debería ser los Phillies, pero no lo es. ¿Por qué debería ser los Phillies? Tienen 5 abridores de primera. Zach Wheeler, Aaron Nola, Christopher Sánchez, ¿quién se me escapa? El venezolano, Ranger Ranger Suárez. Suárez. Y ahora se presenta también Luzardo, Jesús Luzardo, venezolano también. Y lo que me encanta de ese equipo es que tienen 3 zurdos en el staff de abridores. Y los 5 son de primera calidad. Luego viene la alineación con los mismos de siempre, con Harper, con, con Real Muto, Castellano, Trea Turner, que es uno de mis peloteros preferidos,
con Stop, con Alex Bond. Estos deberían batear más y robar más bases. Es un equipo que no tiene huecos. Luego viene Alvarado, JC Romero en el relevo, Jordan Romano. Pero para mí hay un equipo que está mejor confeccionado aún, aunque no tienen la gran calidad de picheo que tienen los Phillies de Filadelfia. Y ese equipo para mi favorito. Debería para mí los Bravos de Atlanta. Entonces yo creo que los Bravos son los Bravos y los Bravos van a ganar esa división. Empiezo analizando los... Tienen el Cy Young, el rejuvenecido Chris Sale. Tienen a Chris Sale. Eso, que sí, como terminó la temporada, arrancó la pretemporada ahorita. Si no le batean, pero ni foul. Tienen a Reinaldo López, que estuvo gran tiempo lesionado, y ahí los Bravos se dieron. Tienen a un pitcher que apareció después de la mitad de temporada, Schwellenbach, que es una joya. Tienen a Strider, que vuelve. Elder, sí es una incógnita. Pero si te pones a ver, tienen 5 abridores de primera categoría, buen relevo, un cerrador con Raizer Iglesias. Los cerradores no son muy comunes, o no pudiera decirse que todos los equipos de grandes ligas tienen buenos cerradores. Yo creo que no pasan de 8 o 9 equipos que se puedan decir que tienen un verdadero cerrador. Luego vamos a la alineación: Ozuna, Olson, Alvis, Acuña, que vuelve pronto, ya está casi listo, pero lo quieren llevar con calma. Riley, no sé si lo nombré. Sí, pero lo tienen que llevar con mucha calma, de verdad. Acuña lo van a tener que llevar con mucha calma, porque si se le pela un cablecito de nuevo, es otro año que va a estar en la lista de lesionados. Desafortunadamente. Y ya está. Pero por si fuera poco, contrataron a Jurickson Profar y a Brian de la Cruz. Profar, una pérdida para mí durísima para los Padres de San Diego. Un pelotero muy humilde que hace el trabajo, que tiene poder, que roba base, que da hit, que impulsa carreras. Y que viene de una muy buena temporada. ¿Quién? Que viene de una muy buena temporada. Viene de una muy buena temporada. Y Brian de la Cruz, que era muy discreto en los Marlins, este va a ser el verdadero Brian de la Cruz, el que veamos con los Bravos de Atlanta. Entonces, para mí, los Bravos van a ganar la división a pesar del equipazo que tiene los Phillies de Filadelfia, que es la misma base, casi no cambia nada. Yo me voy por Filadelfia precisamente por eso, porque tiene la misma base. Ya es un equipo, digamos que consolidado, maduro. Entonces, deberían de terminar de dar ese paso, que es ascender por lo menos al campeonato de la liga, pues, porque sabemos contra quienes posiblemente se van a enfrentar cualquiera que llegue a la final, pero ese es otro tema. Claro, el otro tema es ese: si Filadelfia puede con la postemporada. Nos ha acostumbrado a que es un equipo increíble en la temporada regular, pero luego en postemporada es otra cosa. Ranger Suárez debería tener la misma primera parte, al menos, del año pasado. Si Ranger Suárez tiene la misma primera parte del año pasado, obviamente es un equipo que va a arrancar ganando de uno, con unos Mex, para mí, cojeando, a pesar de Soto. Soto va a hacer un trabajo espectacular. Es que Soto, nada más con la vista que tiene un terreno ganado, porque confunde hasta los umpires. Los umpires confían en su vista. Si Soto no le tira, debe ser bola. Entonces, él se va a envasar como sea. Y aparte que tiene el respaldo de Lindor y Pie Alonso. Lindor, Pie Alonso y Mar Vientos detrás, probablemente. A lo mejor un McNeil en segundo. Yo no sé cómo va a ser la alineación de los Mex, pero el manager venezolano Mendoza puede escoger de donde quiera para hacer esa alineación. Es el mismo caso de los Bravos de Atlanta. Tienen talento de sobra y pueden jugar con la alineación como quieran. Los Phillies igual, y bueno, ya te dije que los Marlins y los Nacionales no cuentan, o que los Nacionales tienen un buen equipo que va a dar lucha a los grandes. Entonces, pues sencillamente aquí la discrepancia que hay es quién va a ganar la división. Sí, tú te vas con los Phillies. Yo me inclino por Filadelfia. Yo me voy con los Bravos. Y bueno, entonces el caballo negro debe ser los Mets. Yo me voy de segundo con los Phillies y tercero con los Mex. Y no estoy seguro, después vamos a analizar el centro y el oeste, porque van a tener una dura lucha con San Diego, con los Diamondbacks, con los Rojos de Cincinnati, con Milwaukee. Yo no veo tan claro que los Mex puedan entrar, porque la Nacional tiene mucho picheo, no solamente en esta división, sino en las 3 divisiones, a diferencia del este de la Americana, que se gana a punta de bateo. Esperaremos a ver cómo se desarrolla la temporada, y nosotros estaremos pendientes para dar nuestros análisis y nuestro pronóstico humildemente, tratando de cambiar un poco lo que es nuestro eslogan, que no le pegamos a nada. Yo creo Mira, pero José, te puedo hacer yo una pregunta, porque tú preguntas y no, así es muy mantequilla.
¿Tú Bueno, ves Gianqui, algún más valioso? si logra mantenerse sano y ser ese pelotero que de verdad llama la atención y que va a pagar el contrato que le dieron, para mí, Trea Turner. Te lo digo de una. Lindor, Si logra, Lindor, el tema es que Lindor tiene la competencia mismo en su equipo, que es Soto. claro, ese es otro, Soto. Es muy obvio decir, oh, Soto, Otani. Ah, sí, no, claro, claro. No Nosotros no cualquiera. estamos para eso. Nosotros estamos para dar, si se quiere, sorpresas. Exactamente. Y por eso te digo Trea Turner, porque es un pelotero completo, un pelotero con todas las herramientas y algo más, pero que obviamente esperamos a ver cómo se mantiene durante la temporada. Si tiene el respaldo de Harper, si tiene el respaldo de Real Muto y de Castellano, yo creo que ese muchacho va a ser un lujo verlo jugar sano durante toda la temporada. Todavía recuerdo el jonrón con 3 envases que le dio a Venezuela, que los mató o nos mató. Cuando Lloré, estábamos celebrando, salté en la cama. Bueno, hice cuando de estábamos, todo. cele cuando estábamos celebrando, se hizo lo más difícil, que fue empatar y pasar. Pero bueno, ese es otro análisis para nuestro clásico mundial, que ya también lo tenemos en nuestra parrilla de contenido. No me cae bien Trea Turner. No, mentira, Trea Turner es un gran pelotero y como persona nunca ha tenido ningún tema fuera del terreno. Me parece un muchacho espectacular. Y estoy de acuerdo contigo. Ojalá las lesiones no lo fastidien este año. Si tenemos tiempo, te puedo dar el mío. Por Un supuesto, posible. Aunque no es el mío. Pues yo tengo otro en el centro. Pero yo me inclino con el oso Osuna. ¿Cómo tú estás? ¿Qué te piensas tú? Dame un ching. Osuna viene una excelentísima temporada. Estuvo peleándole a Luis Arraez hasta el final, hasta el último fin de semana, prácticamente el título de bateo. Entonces no es descabellado. Ahora, tiene, digamos que esa pequeña, ¿cómo llamarlo? Distracción, estrés, eh, carga encima, que es que todavía los Bravos no le han ofrecido ninguna extensión de contrato. Y entonces eso a veces sabemos que juega o a favor o en contra de un pelotero. Ahora, Osuna es un pelotero ya maduro. Es increíble que no lo hayan ofrecido contrato el año pasado. ¿Qué más tiene que hacer? Subirse a los árboles. ¿Qué más pudo haber hecho Osuna el año pasado? Se cargó el equipo cuando Matt Olson no lo hizo tan bien, Riley no estuvo a la altura. Él hizo todo. Él hizo todo y peleó el título de bateo y con todo eso todavía no le ofrecen una extensión de contrato. Bueno, entonces ya es un tema de... Y de no haber sido por Otani, se hubieran peleado el más valioso entre Puerto Rico y Dominicana, ¿no? Entre Lindor y Totalmente, él. totalmente, totalmente. Así que bueno, este ha sido nuestro análisis del este de la Liga Nacional. Si te gustó este análisis, dale like y suscríbete, que eso nos ayuda, tu apoyo ayuda a que nosotros sigamos haciendo un contenido de mejor valor. Por mi parte, me despido, José Mejía, su servidor y Abraham Carballo. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.